La hegemonía hispánica, el imperio universal cristiano de Carlos V. El nieto de los reyes católicos, Carlos de Habsburgo, reunió un gran imperio gracias a las herencias de sus cuatro abuelos. De su madre, Juana I, recibió en 1518 la herencia de los reyes católicos, que abarcaban las coronas de Aragón y Castilla, con sus extensos territorios mediterráneos y americanos. De esta forma se asentó la dinastía de los Austrias, que es como se denominó en España a los miembros de la familia Habsburgo. Por otra parte, de su padre, Felipe el Hermoso, recibió en 1506 la herencia borgoñona de su abuela materna María de Borgoña, que incluía Flandes y Borgoña. De su abuelo paterno, el emperador Maximiliano de Austria, padre de Felipe el Hermoso, obtuvo en 1519 Austria, otros territorios del Sacro Imperio y los derechos al título de emperador. Este inmenso imperio, aunque fue hegemónico en Europa, no tuvo unidad política, ya que el único elemento común era la figura del soberano. Contó con dos piezas claves: Flandes, con una gran riqueza comercial y artesanal, y Castilla, que poseía importantes recursos económicos reforzados por la llegada de los tesoros americanos. Al poco de llegar Carlos V a Castilla, en 1520 se inició la revuelta de las comunidades, como una protesta por parte de la nobleza y la burguesía de las principales ciudades, que se oponían a la adjudicación de los cargos más relevantes del reino a nobles flamencos, es decir, provenientes de Flandes, y del uso del dinero castellano para la elección imperial del rey. Carlos V cambió su política en la adjudicación de cargos reales en beneficio de la nobleza castellana y logró así finalmente su apoyo. Por otra parte, también tuvo lugar la rebelión de las Germanías. En los reinos de Valencia y Mallorca se produjeron importantes revueltas entre 1519 y 1523. Tuvieron un carácter popular y antinobiliario, ya que estuvieron protagonizadas por grupos de artesanos y clases bajas urbanas y campesinas. Los detonantes fueron la opresión de la nobleza en el campo y la corrupción en el gobierno de las ciudades. Estos movimientos tuvieron que ser sofocados por el nuevo monarca. Además, las guerras que tuvo que afrontar el imperio fueron las siguientes. Una vez coronado emperador del Sacro Imperio en 1520, la política de Carlos V aspiró a consolidar un imperio universal cristiano. Para ello, trató de convertirse en el poder hegemónico en Europa y así defender los intereses del catolicismo, ambiciones a las que se opusieron los siguientes enemigos. Por una parte, tuvo que hacer frente a los protestantes del Sacro Imperio Germánico. El emperador obtuvo una gran victoria en Mühlberg. Sin embargo, la guerra no consiguió detener la expansión de la reforma protestante y tuvo que ceder en la Paz de Habsburgo, donde se estableció que los súbditos de los estados del Sacro Imperio seguirían el credo que siguiese su príncipe respectivo. Por otra parte, tuvo que enfrentarse a Francia, dada la tradicional hostilidad entre este reino frente a Aragón, Borgoña y Austria, que ahora eran dominios de Carlos V. Además, el rey francés, Francisco I, trató de disputar la corona imperial, objetivo que no consiguió. Francia, que estaba completamente rodeada por los aliados y los territorios de Carlos V, se disputaron el milanesado en Italia, que acabó siendo conquistado por Carlos tras la batalla de Pavía, en la que el rey francés fue hecho prisionero. Sin embargo, la hostilidad francesa no acabó con esa victoria imperial. Otro de los grandes enemigos fue el Imperio Otomano, que estaba en plena expansión por los Balcanes, amenazando los dominios austríacos y toda la Europa central. Los otomanos sediaron incluso Viena en el 1529. Por el sur, en las costas norteafricanas, los otomanos, aliados con los berberiscos, que eran piratas, atacaban las costas itálicas e ibéricas. Carlos V conquistó Túnez, pero fracasó en la toma de Argel, y las ofensivas berberiscas continuaron. También habría que destacar la rivalidad con el papado, ya que el papa recelaba de que el emperador se erigiese en cabeza de la cristiandad. Además, sus territorios estaban prácticamente rodeados por dominios de Carlos V. El Papa Clemente X llegó a unirse con Francia contra el emperador, lo que provocó el saqueo de Roma por las tropas imperiales en 1527. En todas estas guerras, los tercios españoles fueron una pieza fundamental. Constituían una unidad militar de infantería del ejército de los Austrias. A diferencia del resto de ejércitos compuestos por mercenarios y reclutas forzosos, en el caso de los tercios españoles estaban formados en su mayoría por voluntarios. Con sus formaciones compactas, gran movilidad y uso de las armas de fuego, los tercios fueron fundamentales para la gran parte de los éxitos militares de la monarquía hispánica, a lo largo de todo el siglo XVI y parte del siglo XVII. La monarquía hispánica de Felipe II. Carlos V abdicó en 1556 y dividió su herencia. A su hermano Fernando le correspondieron el patrimonio austríaco y los derechos al título imperial, mientras que a su hijo Felipe II, que reinó entre 1556 y 1598, le fueron adjudicados los estados hispánicos y borgoñones. Estos últimos incluían los Países Bajos, es decir, Flandes. Debido al peso de Castilla, que era el reino de la monarquía que más contribuía económicamente a su política imperial, Felipe II decidió establecer en 1561 su capital en Madrid. Durante su reinado se terminó de completar el sistema de gobierno de la monarquía, basado en consejos, que ya iniciaron en su momento los reyes católicos. Felipe II, aun no pudiendo aspirar a ser emperador del Sacro Imperio Germánico, va a ser el soberano de un vasto imperio mundial que abarcará prácticamente todos los continentes conocidos en ese momento. Se hará popular la expresión: en el Imperio español nunca se pone el sol.
Tras la muerte del rey de Portugal sin descendencia, en 1578, Felipe II optó a su sucesión por ser familiar suyo, aunque tuvo que luchar contra Antonio de Portugal, que también aspiraba al trono. La ciudad y las clases populares se inclinaron por el candidato portugués, mientras que la nobleza y los grandes comerciantes lo hicieron por Felipe II, quien finalmente invadió el reino de Portugal derrotando a su oponente. Finalmente, en 1580, Felipe II será reconocido rey de Portugal, uniendo a la monarquía hispánica todas las propiedades de ultramar que tenían los portugueses. El reino mantuvo sus leyes e instituciones en el seno de la monarquía hispánica. Coincidiendo con la contrarreforma religiosa, Felipe II llevaría la defensa a ultranza del catolicismo de la mano de la hegemonía de la monarquía en Europa. Eso motivó que tuviese que enfrentarse a numerosos enemigos, muchos heredados de tiempos de Carlos V. Además de enfrentarse a Francia, que fue derrotada al inicio del reinado de Felipe II en la batalla de San Quintín, Francia terminaría reconociendo la hegemonía hispánica en Europa. Por otra parte, el Imperio Otomano siguió ejerciendo su persistente amenaza en el Mediterráneo. Esto llevó a constituir la Liga Santa, en la que participaron el papado, la monarquía hispánica y Venecia. Formaron una flota que derrotó a los otomanos en la batalla de Lepanto en 1571 y que debilitó considerablemente su poderío naval, frenando de alguna manera el avance otomano por Europa. Por otro lado, en Flandes se inició una rebelión en 1566, liderada por Guillermo de Orange y otros nobles, que derivó en un conflicto muy largo. Las causas del mismo se encontraron por la llegada de los protestantes también a Flandes, a lo cual se sumaron posteriormente los problemas económicos que comenzaron a experimentar aquellos territorios. El norte de Flandes quería separarse del imperio. Felipe II envió a los tercios para reprimir a los rebeldes, lo que llevó a las provincias protestantes a aliarse en la Unión de Utrecht. En 1581 constituyeron las Provincias Unidas y se proclamaron independientes. Lucharon hasta 1609, cuando al fin se consiguió declarar una tregua de 12 años. Por otra parte, Inglaterra, que también pasó a ser un reino protestante, quiso competir con la monarquía hispánica por el control del Atlántico. Las incursiones de piratería inglesa menoscababan las riquezas que provenían del Nuevo Mundo. Además, la reina Isabel de Inglaterra apoyó a los rebeldes flamencos del norte de Flandes. Felipe II decidió invadir Inglaterra en 1588, con una gran flota, que sería conocida en España como la Grande y Felicísima Armada. Sin embargo, la historiografía inglesa la retrataría como la Armada Invencible. Fue destruida y dispersada en gran medida por fuertes tormentas que azotaron el Canal de la Mancha. Felipe II también tuvo que hacer frente a algunas rebeliones dentro del territorio hispánico, como fue la rebelión de las Alpujarras, donde los moriscos del Reino de Granada se alzaron en 1568, debido a la pretensión de prohibir algunas de sus costumbres. La rebelión sufrió la derrota militar en 1571, y tras su sometimiento, todos los moriscos fueron expulsados del Reino de Granada a otros lugares de la Corona de Castilla. En 1591 también se produjo la rebelión de Aragón, que fue un conflicto originado por una larga situación de inestabilidad social. La rebelión fue derrotada por el ejército real entre 1591 y 1592.